Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre la crisis financiera y la Gran Depresión Española entre 2008 y 2014. La crisis económica que azotó a España a partir de 2008 no puede separarse de la crisis financiera de ese año. El desempeño y el progreso del sistema bancario español estuvo profundamente relacionado con el desempeño de la economía española. La crisis fue parte de la gran recesión que afectó al mundo en 2008 y aunque no fue del todo inesperada, tomó por sorpresa a muchos, dado el sólido desempeño económico español a comienzos del siglo XXI. A la muerte de Franco en 1975, la democracia regresa a España, con una transición que allanó el camino para una nueva constitución y las primeras elecciones libres en 40 años. España regresó a la arena internacional, desde donde había estado relativamente aislada durante la dictadura franquista. El Partido Socialista llega al poder en 1982 con una nueva aura de modernidad. Durante los 80, España se integra a la OTAN y la Comunidad Europea, y las siguientes 2 décadas y media fueron un periodo de crecimiento y modernización fenomenales. Antes de 2008, España era una de las economías más exitosas de Europa, con un desempeño mucho mejor en sus sistemas de bienestar y mercados laborables que mejoraron su flexibilidad y redujeron el desempleo. Todo esto se detuvo con la crisis financiera de 2008 que lanzó a España a su peor crisis desde 1940. La integración europea fue fundamental para la modernización de España. Antes de la crisis de 2008, estimulada por bajas tasas de interés y la inmigración, España tenía 14 años de crecimiento ininterrumpido, beneficiándose de su ciclo más largo de expansión continua en la historia moderna. En 20 años, el ingreso per cápita creció en 20%, un punto por año, hasta alcanzar cerca del 90% del promedio de los 15 países iniciales de la Unión Europea, aunque por encima del promedio de los 25 de la Unión. El desempleo cayó en 20% en los 90, de 7,95% en 2007 y se convirtió en el segundo país de la Unión Europea después de Alemania que generó más puestos de trabajo, con 600.000 por año. La economía creció un espectacular 3,9% en 2006 y 3,8% en 2007, y el 33% de todo el empleo creado en los 15 países iniciales de la Unión Europea entre 1997 y 2007 fue en España. En 2006, la población activa aumentó un 3,5%, liderada por nuevos inmigrantes y la incorporación de la mujer al mercado laboral, que pasó del 59 al 72% entre 1995 y 2006. Las empresas españolas se expandieron al resto del mundo. En 2006 gastaron 140.000 millones de euros en adquisiciones nacionales y extranjeras, situando a España en tercer lugar detrás del Reino Unido y Francia en la Unión Europea, de los cuales 80.000 millones de euros fueron para comprar empresas en el extranjero, más de los 65.000 millones de euros que gastaron las empresas alemanas. En 2006, la inversión extranjera directa de España en el exterior aumentó 113%,
hasta 71.500 millones de euros, el equivalente al 7,3% del PIB, frente al 3,7% de 2005. En 2006, Iberdrola, un proveedor de electricidad, compró Scottish Power por 22,5 mil millones de dólares. El Banco Santander compró Abbey National Bank en Gran Bretaña por 24 mil millones de dólares. Ferrovial adquirió el grupo británico BAA, que opera los 3 principales aeropuertos del Reino Unido, por 10 mil millones de libras esterlinas, y Telefónica compró O2, la empresa de telefonía móvil del Reino Unido. Entre 2000 y 2007, 5 millones de inmigrantes se establecieron en España, convirtiéndose en el principal receptor de inmigrantes de Europa, representando 10% de los cotizantes a la seguridad social. Los inmigrantes impulsaron significativamente el desempeño económico al aumentar la oferta de trabajo y la demanda agregada. Moderan el salario y presionan la inflación a la baja. Impulsan la producción, evitan la escasez de mano de obra, contribuyen al consumo y aumentan la flexibilidad de la economía por su movilidad y disposición para realizar trabajos más remunerados en sectores como la construcción y la agricultura, que los españoles ya no estaban interesados en realizar. En realidad, la liberalización económica, la integración comercial y la modernización de España ya habían comenzado en los 50 y los 60, aunque ese proceso se consolidó y profundizó después de su incorporación a la Unión Europea, ya que facilitó las reformas micro y macroeconómicas que España emprendió durante los 80 y 90, beneficiándose ampliamente de los fondos europeos, unos 150 mil millones de euros en programas agrícolas de desarrollo regional, formación y cohesión. La pertenencia a la Unión Monetaria Europea también fue muy positiva, porque contribuyó a la estabilidad macroeconómica, impuso disciplina fiscal, la independencia del Banco Central y redujo drásticamente el costo del capital con una reducción de las tasas de interés nominales a corto y largo plazo de 13,3% y 11,7% en 1992, a 2,2% y 3,4% en 2005. Lo que permitió aumentar la inversión de las familias en viviendas y bienes de consumo y de las empresas en bienes de capital. La pertenencia a la Unión Europea y el Pacto de Estabilidad le proporcionaron a España una estabilidad sin precedentes, que obligó la implementación de políticas responsables, condujo a una mayor credibilidad y una mejor calificación de la deuda pública española y, en consecuencia, a menores costos de financiamiento. Esa estabilidad se vio reforzada por el acuerdo poco común entre líderes conservadores y socialistas sobre el equilibrio fiscal. El déficit fiscal de 7% en 1993 se convirtió en un superávit del 2,2% en 2007 y la deuda pública disminuyó del 68% del PIB en 1998 al 36,2% en 2007. Finalmente, también contribuyó al éxito una relativa limitada corrupción. Pero ese éxito económico tuvo deficiencias que aparecieron en 2008 cuando la crisis financiera golpeó a España. Los cimientos económicos de la década precedente eran frágiles porque la productividad apenas había crecido 0,3% interanual promedio. Las actividades más productivas, energía, industria y servicios financieros, contribuyeron solo con 11% del crecimiento del PIB. Y el crecimiento económico se concentró en servicios y construcción, donde no existía competencia internacional. En 2006, el 75% de los nuevos empleos fueron en la construcción y servicios asociados a la vivienda, en turismo y el servicio doméstico, mientras que el sector manufacturero solo representó 5%. Los trabajos temporales alcanzaron 1/3 del empleo en 2007 y la inflación en 2006 aumentó en 2,7%.
para cerrar en 3,6%, un punto por encima de la Unión Europea, lo que indica que los productos españoles estaban perdiendo competitividad y su cuota en el mercado exterior. El endeudamiento de las familias alcanzó un récord del 115% de la renta disponible en 2006 y la construcción y la vivienda representaron 18,5% del PIB, el doble de la media de la zona euro. Los precios de la vivienda subieron 150% desde 1998 y el precio de un metro cuadrado de vivienda en promedio pasó de 700 a 2.000 euros entre 1997 y 2006, a pesar de que el parque de viviendas se había duplicado. Ese doble indicador evidenciaba que el sector construcción no tenía más capacidad de crecer, a la vez que develaba una burbuja que muchos se preguntaban si era sostenible. El gobierno español se negaba a reconocer que la crisis internacional estaba afectando a España y que se agravaría por el altísimo endeudamiento privado. Pero la crisis de 2008 confirmó los peores temores y la implosión de la burbuja inmobiliaria alimentó la corrupción y las malas prácticas en el sistema financiero. Entre 40 y 60% de las ganancias de las principales empresas españolas procedían del exterior. Aunque en los años previos a la crisis esta cifra había disminuido en 10% y la inversión extranjera directa en el país había disminuido de 38.000 millones de euros en 2000 a 16.000 millones en 2005 y el déficit por cuenta corriente había alcanzado más del 10% del Producto Interno Bruto en 2007, convirtiendo a España en el país con el mayor déficit, 86.000 millones de euros después de Estados Unidos. Aunque había consenso en que España necesitaba mejorar su sistema educativo, invertir más en investigación y desarrollo, modernizar el sector público y flexibilizar el mercado laboral, nada se hizo. El gobierno solo gastó la mitad por persona de lo que gastaron la mitad de los países de la OCDE en educación, quedando rezagado con respecto al resto de Europa. Para verano de 2008, los efectos de la crisis global eran evidentes en España. Entre 2008 y 2014, el país sufrió una de las peores recesiones de la historia moderna. La liquidez global se congeló y los precios de las materias primas, los alimentos y las energías aumentaron bastante, evidenciando un déficit por cuenta corriente récord. Una inflación persistente que ralentiza la productividad, disminuyendo la competitividad a la vez que se mantenían los costos laborales y una baja tasa de ahorro que en conjunto sentó las bases para la devastadora crisis económica española. En un tris, el sueño español se convirtió en una pesadilla. El peor año fue 2009, cuando el Producto Interno Bruto cae 3,7% con más de 4 millones de desempleados, cifra que pasaría de 27% en 2012 con más de 6 millones de desempleados y un déficit récord del gobierno de 11,4% del PIB, frente a un 3,4% en 2008. La caída en el consumo de los hogares, según el Banco de España, contribuyó a la recesión, incluso más que la desaceleración de la inversión residencial, que había caído un 20%, y el deterioro del mercado laboral se agravó por los flujos migratorios. El ritmo del deterioro agarró al gobierno por sorpresa. Cuando ya no pudo negar la crisis en 2008 y 2009, el gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó una expansión fiscal para enfrentar el desempleo, incrementando la deuda, un efecto limitado para detener la crisis, pero que empeoró las cosas los años siguientes. La crisis económica mundial no solo afectó lo económico y financiero, sino que también tuvo importantes consecuencias políticas. Aunque el Partido Socialista logró reelegirse en las elecciones de 2008,
Poco después de las condiciones económicas se deterioraron drásticamente y la popularidad del gobierno declinó rápidamente. Y entre 2008 y 2012 hubo una serie de contiendas electorales donde el Partido Socialista salió derrotado por el Partido Popular, perdiendo incluso varios de sus baluartes históricos. La crisis económica rompió la polarización política, fragmentando y desestabilizando el sistema de partidos de tal forma que España tuvo 4 elecciones generales en 4 años para el otoño de 2019. Es importante aclarar que la crisis en España no se originó por una mala gestión de las finanzas públicas. Por el contrario, para 2011, mientras que el ratio de la deuda española era menor de 60% del PIB, en Grecia estaba en 160%, en Italia 120%, en España, en Portugal 106%, en Irlanda 105%, en Bélgica 98%, en Francia 86%, en España apenas llegaba a 60%. Y antes de 2007, España parecía estar en una posición fiscal envidiable, incluso en comparación con Alemania. El problema español estaba en la gigantesca entrada de capitales del resto de Europa que ocasionaron un crecimiento rápido y una inflación significativa. El déficit fiscal no fue la causa, sino la consecuencia de los problemas. Cuando la crisis global golpea y la burbuja inmobiliaria estalla, el desempleo se dispara, deprimiendo el ingreso y el presupuesto entra en un profundo déficit. El gobierno respondió con un enorme estímulo en obras públicas de 8.000 millones de euros que, combinado con una caída dramática en los ingresos, creó un gran déficit público. En otras palabras, el problema era la deuda privada, no la deuda pública. El endeudamiento cada vez mayor del sector privado, agravado por las inversiones y préstamos imprudentes de los bancos, creó una gran burbuja inmobiliaria que al desinflarse detonó una recesión, situación que se agravó por la poca competitividad y el desequilibrio de la cuenta corriente. La deuda privada de los hogares y las empresas había alcanzado la cifra de 227% del PIB en 2010 y la deuda total llegó a 363% a mediados de 2011. Aunque la posición fiscal de España era relativamente sólida al comienzo de la crisis, no fue lo suficiente para resistir los efectos de la crisis, especialmente perteneciendo a una unión monetaria sin un prestamista de última instancia, por lo que se deterioró drásticamente con un déficit de más del 13% del PIB en solo 2 años. El problema subyacente era el tipo de cambio común para todos los países de la eurozona, que cuando se creó se pensaba que todas las economías convergerían en productividad, es decir, que los españoles se volverían más como los alemanes. Y si la convergencia no ocurría, las personas se trasladarían a los países de mayor productividad. Pero esas expectativas no se han cumplido hasta ahora. Y más bien la brecha entre la productividad alemana y la española ha aumentado durante la última década, lo que le ha permitido a Alemania desarrollar un gran superávit en su cuenta corriente, mientras que España sufre grandes déficits que han sido financiados con entradas de capital en gran medida alemanes. Durante los años de euforia, después de entrar en la Unión Comercial y Monetaria Europea, el capital privado fluyó hacia España y el país registró déficit por cuenta corriente de 10% del PIB. Esas entradas de capital, en vez de ayudar a España a ser más productiva, desafortunadamente condujeron a una gran burbuja inmobiliaria y el auge económico generó grandes pérdidas de competitividad en España que no logró abordar, perdiendo la oportunidad de reformar sus mercados laborales y de productos. Otro problema eran los bancos. Entre 2008 y 2010, el sistema financiero español seguía siendo uno de los menos afectados por la crisis en Europa y ninguna de las 40 instituciones financieras que recibieron asistencia directa de Bruselas fue española. Incluso Moody's en diciembre de 2010
clasificó al sistema bancario español como el tercero más fuerte de la eurozona, después de Finlandia y Francia, por encima de los Países Bajos y de Alemania. Incluso los bancos Santander y BBVA mostraron gran fortaleza con ganancias de 4.400 y 2.800 millones de euros, respectivamente, durante el primer semestre de 2010. Los reguladores españoles pusieron en marcha marcos regulatorios y supervisores que inicialmente protegían al sistema financiero español de los efectos de la crisis financiera mundial. De hecho, el Banco de España impuso regulaciones requiriendo mayores reservas, fortaleciendo la capacidad de los bancos españoles para absorber las pérdidas iniciales ocasionadas por la crisis financiera mundial. Tampoco había activos tóxicos en los balances de los bancos. Sin embargo, el éxito fue de corta duración, porque en el verano de 2012 las entidades financieras españolas estaban al borde del colapso. Y en junio de 2012, la Unión Europea tuvo que idear un plan de rescate de 100.000 millones de euros para la banca española. Pero cuando la crisis se intensificó, el sistema financiero no escapó de sus dramáticos efectos. En septiembre de 2012, los activos inmobiliarios tóxicos obligaron al gobierno a nacionalizar 8 instituciones financieras. La reorganización del sistema bancario suponía 115.000 millones de euros en recursos públicos, incluidas garantías, y la profunda recesión y el desempleo récord causaron sucesivas oleadas de préstamos incobrables, incluyendo muchos hipotecarios. Otro factor fue la deuda soberana. La deuda bruta de los hogares aumentó drásticamente en la década anterior a la crisis, alcanzando 86% del PIB en 2009, frente al 66% de la eurozona, 20 puntos porcentuales por encima. Las políticas de austeridad implementadas desde mayo de 2010 agravaron la situación fiscal. La deuda del gobierno español aumentó de 36% antes de la crisis a 84% en 2013 y la sostenibilidad de la deuda pública española estaba afectando a los bancos españoles, incluso el BBVA y el Santander, que estaban entre los mayores compradores de deuda pública. Los bancos españoles estaban sufriendo las consecuencias del masivo financiamiento internacional, especialmente del Banco Central Europeo. Los bancos españoles habían aumentado sus empréstitos con el Banco Central Europeo más de 6 veces desde junio de 2011, alcanzando 82.000 millones de euros en 2012. La crisis puso de manifiesto debilidades en el marco normativo y de política, cuyo signo más evidente fue que España ya había adoptado 5 reformas financieras en 3 años y había implementado 3 rondas de fusiones bancarias y cuyos resultados fueron cuestionables, al ser percibidos en gran medida como demasiado poco y demasiado tarde, y no lograron influir en la confianza del sector financiero español. La crisis financiera también puede atribuirse a las acciones e inacciones del Banco de España, un actor clave involucrado en las negociaciones bancarias. Al comienzo de la crisis, todas sus políticas fueron elogiadas, algo que el tiempo atemperó cuando fue criticado por sus acciones e indecisiones. Los banqueros centrales españoles alertaron sobre los riesgos, pero no actuaron con decisión. La crisis económica que se inició en España en 2008 fue en gran medida un problema de creciente deuda del sector privado, agravada por la competitividad y los desequilibrios de la cuenta corriente y las inversiones y préstamos imprudentes de los bancos que otorgaron préstamos en exceso, contribuyendo a una burbuja inmobiliaria. La burbuja ocultó los problemas estructurales fundamentales de la economía española y afectó las decisiones políticas porque ningún gobierno estaba dispuesto a hacer estallar la burbuja y correr el riesgo de sufrir un desagüe de votantes. Las 3 dimensiones de la crisis financiera, fiscal y de competitividad están interrelacionadas. La crisis expuso
la parte más vulnerable del sector financiero, y mostró que muchos bancos sufrían problemas de liquidez y estaban cerca de la insolvencia. La pertenencia a la moneda única europea no era la panacea que todo el mundo pensaba. La adopción del euro provocó una fuerte reducción de los tipos de interés reales, que contribuyeron al boom crediticio y a la burbuja inmobiliaria. Y los sucesivos gobiernos españoles no implementaron la reforma estructural necesaria para asegurar la sostenibilidad de las políticas fiscales, conduciendo a una erosión continua de la competitividad y un enorme déficit fiscal cuando el país se vio afectado por la crisis financiera mundial. De hecho, la experiencia del país muestra que la pertenencia a la Unión Europea y a la Unión Monetaria Europea no condujo a la implementación de las reformas estructurales necesarias para abordar estos desafíos, sino que facilitó aplazar las reformas económicas necesarias. El caso español es un recordatorio de que un país que pertenezca a una unión monetaria, como también es el caso de Panamá o Ecuador, que han dolarizado sus economías, o como algunos plantean que debe hacerse en Venezuela, solo controla la política fiscal y los costos laborales relativos. Y España demostró ser incompetente en ambos. Pero al sacrificar su política monetaria ante el Banco Central Europeo, se quedó sin la principal herramienta que le proveía una rápida solución a su crisis: una devaluación de la moneda. En vez, debió sufrir casi una década de una depresión económica profunda. Estimados amigos, aquí termina Un Café con José Noguera.